Gracias. Dicen que todos los tratos tienen un precio. Y cuando alguien te ofrece todo, dinero, lujos, viajes, promesas, deberías preguntarte qué es lo que realmente está pagando. Y muchas personas fueron fusiladas en lo que se cree es parte de la suite. Hay historias de personas que entraron a este mundo por curiosidad y terminaron atrapadas en algo que no se puede comprar ni romper. Algunos dicen que hay sugars que no envejecen, que siempre tienen la misma sonrisa, la misma mirada y que cuando te vas, algo de ti se queda con ellos. Pero me dice ella, ¿a una tía besarías en la boca? Así es. Y fue donde ella entendió. Y si alguna vez alguien te promete darte todo, recuerda algo. Nada de eso es gratis, porque hay quienes no pagan con dinero, sino con almas. Bienvenidos. ¿Qué tal, familia? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extranormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar con todos ustedes en este nuevo episodio. Y porque ustedes lo pidieron en uno de los episodios anteriores, historias de Sugar. De verdad me impresiona porque sí existen experiencias paranormales dentro de este nicho. Personas que han conocido a otras, pero que les ha tocado vivir algo que no tiene ni siquiera la más mínima explicación. Para hablar de estos temas nos acompaña una persona que ya estuvo con nosotros anteriormente y que de verdad me da muchísimo gusto que nos acompañe esta noche, nuestra querida amiga Jihan. ¿Cómo estás? Hola Paco, hola público, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por aceptar la invitación, amiga. Ay, muchas gracias a ustedes, es un honor. Oye, ¿qué opinas de las historias que vamos a platicar esta noche? Hoy, bueno, están algunas bastante fuertes y están bastante interesantes, sobre todo porque yo ya estoy más cerca de ser sugar mommy que tener un sugar. Ok. Amiga, yo sé que mucha gente vio ese episodio, más de 1 millón de vistas. ¡Wow! Sí. Pero para la gente que está llegando a este canal por primera vez, a segunda vez, o quienes no vieron ese episodio, me gustaría que por favor te presentes, quién eres, a qué te dedicas y redes sociales. Bueno, yo soy Jihan. Tal vez me han escuchado, voy a aplicar la de Troy McClure, de hola, soy Troy McClure. Y tal vez me han escuchado en Watch Mojo Español, soy la locutora de ese canal. Pero tengo un canal de investigación paranormal, pero desde el lado más histórico y antropológico de los fenómenos paranormales. Así que si tienen mucha curiosidad sobre saber qué hay detrás de todo lo que desconocemos, échense una vuelta a mi canal, Los Entes Bajo la Cama. Me pueden escuchar en Spotify, en Apple Music, en donde quiera que escuches podcast y obviamente en YouTube. Perfecto, amiga. Muchísimas gracias. Ahora sí que toda la gente ya sabe que todos los proyectos, los enlaces los encuentras en la descripción. Y también antes de empezar, decirle a toda la gente, número 1, si no estás suscrito, por favor suscríbete a este canal. No esperes más, es totalmente gratis. Quién sabe si más adelante ya pongan por ahí un precio. No, mentira. Suscríbanse. Aquí abajo encuentran el botoncito, la campanita. Si escuchan esto en Spotify también, allá síguenos. Y decir que terminando este episodio, Jihan y su servidor hemos guardado una historia que no estará aquí y no estará en ninguna plataforma, solamente en nuestro sitio web. Si gustas acompañarnos allá te esperamos. www.podcastextranormal.com.mx. Por allá te veo. Amiga, a ver. Híjole, yo te voy a ser muy sincero. Yo estaba muy dudoso de sacar este tema porque dije, no sé cómo lo vaya a tomar la audiencia, pero yo lo dejé como a que ellos escogieran. La familia lo sabe. Y muchos, sí, tienes que sacarlo, sí. Entonces, aquí está, por ellos y para ellos. Y me sorprende mucho porque, pues yo tecleo por ahí en el correo, ¿no? Pongo la palabra sugar y me salen
pues estas experiencias que las personas han tenido. Digo, no son tantas como historias como de duendes o demonios, que sí son muchísimas las historias. Son menos, pero son impresionantes. O sea, lo que yo alcancé a leer se me hizo algo tan extraño. Y es que una de las historias que yo traigo es una persona que vive sin una parte de su cuerpo. Ok. Entonces, esto a mí, digo, voy a tratar esta historia con pincitas, porque esta historia ni siquiera la iba yo a contar aquí, iba a estar en la plataforma, en nuestra plataforma, porque sí es un poquito muy extraña y es explícita. Entonces voy a mesurar mucho, pero en general me sorprende lo que las personas viven cuando tienen estos encuentros con otras personas, pero que en su mayoría llevan como un rango de edad bastante pues diferente. Y ojo, no está mal, pero existen, es como las historias en parejas. O sea, existen muchísimas historias que tienen que ver con personas cuando son pareja. Entonces, no sé, me fascina mucho este tema. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que también es interesante decirlo, sí es solo un número, pero recuerden que siempre que seas mayor de edad, no solo de 18 años y 50 años, sino siempre traten de, pues obviamente, mesurar las edades, porque sí hay algo de control y manipulación cuando una persona es mucho más experimentada que una jovencita o un jovencito. Así que, pues sí, vayan con cuidado, no, ok, el amor se vale, pero vamos a ver que luego esa diferencia de edad sí cumple con cierta malicia y cierta manipulación de fondo. Ok, de hecho, sí, justamente, o sea, hay un dicho que dice, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Que por diablo. Entonces, nada más mucho cuidado por ahí, mucho cuidado. Amiga, yo quiero contarte una historia. Venga de ahí. Mira, esta historia es anónima. Una persona me comparte su experiencia, pero desde la sombra del anonimato. Esta historia se llama Amor Imposible. Nos las comparte un hombre que nos dice que todo empieza hace más o menos el 2015, cuando él terminaba su preparatoria. Dice, y lo quiero leer textualmente: ahí conocí a la mujer que me marcaría para siempre. No hablo de una compañera, hablo de una maestra. Él dice que se encontraba estudiando la preparatoria, ubicada en el estado de Morelos, y dice que esta mujer, esta maestra, le daba clases en la materia de matemáticas financieras. La maestra de nombre Mariela, obviamente cambiamos el nombre. De acuerdo. Vamos a llamarla Mariela. Él le calcula unos 35 años de edad. Prácticamente es una mujer joven. Dice, y quiero leer la descripción. Me dice, es una persona, una mujer alta, de un cuerpo perfecto, sonrisa perfecta y actitud perfecta. Entonces, era la mujer perfecta para este hombre. Dice, aparte de que su forma de vestir era muy provocadora. Usaba pantalones muy ajustados y faldas muy cortas. Ella no estaba casada, pero se sabía que le gustaba andar con hombres jóvenes. Y eso provocaba que todos los alumnos de esta escuela preparatoria, pues, digamos que se atrevieran a enviarle por ahí mensajitos proponiendo cosas indecorosas a esta maestra. Ok. Entonces, él me dice, la gran mayoría de mis compañeros se atrevían a tratar de invitarla a salir. Obviamente la maestra, pues, todo el tiempo se negaba. Ella nunca aceptó o hizo caso porque era muy profesional en su trabajo. Pero estaba acostumbrada a recibir ese tipo de elogios o de comentarios hacia ella, su persona. Él dice que, pues sí, le da un poco de pena admitir que esta maestra fue su obsesión. O sea, el tipo me lo deja saber. Me obsesioné con esa mujer, me imaginé muchas cosas y obviamente la maestra ni en cuenta, ni nada, ni al caso con él. Era un número más. Exacto. Pero él dice, yo me obsesioné mucho con ella. Okay. Todo este tiempo, dice, no podía dejar de verla y bueno. Dice, yo salgo de la prepa, empecé a estudiar la carrera, termina de estudiar la carrera, empieza a trabajar, conoce a la mujer con la que él en algún momento se llega a comprometer para ser su esposa, y ya se encontraba él trabajando. Ya esta mujer ya había quedado en el pasado, la maestra Mariela, cuando un día se la topa y dice, el verla otra vez
fue diferente. O sea, fue como revivir algo en el fondo. Y dice, era tan bella como siempre. No había cambiado en nada. Era la misma mujer que había conocido cuando yo era un estudiante de prepa. Y dice que a pesar de que estaba él ya comprometido y todo esto, dice que decidió agregarla a Facebook y pues tenerla agregada ahí como amiga. Y es que él me dice y me deja esta frase: a final de cuentas, el primer amor nunca se olvida. Ok, dije. Empezó, la agregó y estaba con ella. Dice que tuvo un poco de pena, pero aún así lo hizo. Le envió un mensaje de: hola, perdida. Hola, maestra, qué gusto verla. ¿Cómo está? Soy fulano de tal. No sé si se acuerda de mí. Dice que la maestra le responde a los pocos minutos: claro que me acuerdo de ti. Y empezaron a hablar. Dice que él sentía una adrenalina súper fuerte en todo el cuerpo al saber que estaba hablando con esta mujer. La mujer de sus sueños, pero no cualquier sueño. La mujer de sus sueños húmedos. Y así me lo deja saber. Dice que empezó a hablar con ella. De repente le tiraba un mensaje, un inbox. Ella le respondía. ¿Y qué haces? No, pues esto y el otro. O sea, como que empezaban ellos a charlar. Él me dice, el chico, la verdad, yo cambié mucho. Desde que salí de la preparatoria, entré a la universidad, empecé a cuidarme mucho. Empecé a hacer ejercicio, a agarrar buenos hábitos. Y pues digamos que llegó a su prime. Se puso muy bien este muchacho. Y la maestra se lo hizo saber. Porque dice, ella se tomó el tiempo de entrar a mis redes sociales, a mi perfil, y me lo dijo. Y tal vez voy a sonar loco, pero yo sentía un poco de seducción en sus mensajes. Dice, pero yo no me quería emocionar. Yo no quería llegar a pensar otra vez como un chamaco precoz. Yo ya se supone que soy un adulto responsable, funcional. Entonces se lo tomó, sí, comprometido, y se lo tomó con calma. Pero dice que la maestra le hacía comentarios de, oye, te ves muy bien, esa camisita te queda muy bien y cositas así. Dice que empezaron a hablar más, pero por las noches. O sea, por las noches, digamos que él llegaba de trabajar y empezaba a hablar con ella, se mensajeaban y como que la plática se iba subiendo un poquito de tono y ya como que él dice, la verdad yo terminaba muy excitado después de hablar con ella. Y hasta que una cosa lleva a otra y se quedaron de ver para tomarse un café. Él no se lo podía creer. Iba a tomarse un café, iba a tener una cita con la mujer que él tanto deseó de adolescente, la mujer que lo volvía loco. Dice que llegó el día y él estaba nervioso, le sudaban las manos, sentía mil cosas en el estómago. Y el ver cómo llegó ella con un vestido corto rojo, híjole, le hizo sentir mil cosas. Dice, la verdad, ella hasta se rió de cómo me vio porque sí notó que estaba yo súper nervioso. Y empezamos a hablar. Dice, la verdad, después de unas copas, como que las cosas se fueron calmando y empezaron como a hablar como si fueran amigos. Dice, llegamos a agarrarnos tanta confianza que me llegó a contar cosas muy bochornosas que mis compañeros le enviaban. Dice, yo no podía creer que uno de mis compañeros, amigos, se había atrevido a enviarle una madrugada una foto de allá abajito. Y dice, y no solamente él, gran parte de los chicos de la prepa hacían eso. Y me enseñó las fotos y se reía y nos reíamos juntos y bla, bla, bla. Dice, hubo momentos donde ella me dijo, te voy a decir algo. Tú sí me llamaste la atención, pero eras muy chico. Eras un niño. Y eso no es bueno. Pero ahora ya no eres un niño. Ya eres un hombre. Dice que cuando él escucha estas palabras, su corazón otra vez empezó como loco. Y pues ahí empezó pues un tiempo de hablarse, salir, hasta que llegó el día en el que ellos se quedan de ver en un lugar más solitario. Dice que él no se lo podía creer, tanto que dice, yo iba manejando y pasaba por mi cabeza, no me lo puedo creer. No puedo creer que hoy posiblemente vaya a pasar lo que tanto soñó y anheló de cuando era muy joven. Y sí, dice que la experiencia se dio y fue otro nivel. Dice, la verdad, yo llevaba una vida sexual activa, pero esto superó
cualquier expectativa que yo tenía. Fue algo totalmente fuerte, fue algo totalmente intenso, y a partir de ahí empezaron a tener estos encuentros ocasionales. Y él seguía comprometido. Entonces, dice, no sé si fue la emoción o qué, empezó a descuidar mucho su trabajo, empezó a descuidar a su familia, empezó a descuidar a su prometida, empezó a tener problemas, pero él me cuenta que notó algo extraño. Decía que después de que tenían estos encuentros íntimos, él terminaba muy cansado, pero muy, muy cansado, o sea, más de lo normal, al grado de que él sentía que se le nublaba el pensamiento, se le nublaba la vista y simplemente como que se desmayaba o se dormía. Entonces eso a él no le importó, pero estos encuentros fueron siendo más y más, y él tiene que ir al médico, donde le dijeron que estaba muy anémico. Él le decía al doctor que él se cuidaba mucho porque hacía ejercicio, pero sí, o sea, su cuerpo estaba en una situación donde necesitaba más nutrientes, o sea, porque su cuerpo estaba muy débil. Pero él decía, es que estar con esa mujer era una adicción muy fuerte. Dice que había momentos donde no solamente sentía que se desmayaba, sino que incluso hasta le daban como ganas de vomitar, algo que nunca le había ocurrido. Y bueno, él pues no le dio importancia, lo llegan a correr en las pocas semanas porque no prestaba atención en su trabajo. Su prometida rompe este compromiso porque ya no había tiempo, ya no había nada, pero él estaba totalmente perdido, o sea, no le interesaba nada que no fuera complacer a esta maestra que le dio clases en algún momento. Él dice que él se veía al espejo y ya no era el mismo. Una persona que tenía demasiadas ojeras, dice que se le empezaba a marcar mucho esta parte de los huesos del rostro y ya no se veía tan en forma como él solía verse. Ya se veía muy delgado, incluso hasta pálido. Dice que su mamá, sus hermanos le decían, oye, ¿qué tienes? ¿Te ves mal? ¿Te ves enfermo? O sea, de un tiempo para acá te cayeron no sé cuántos años encima. ¿Qué está pasando contigo? ¿Te estás drogando? O sea, como que empezaba la familia a notar todo esto. Los compañeros del trabajo le decían, cabrón, ¿qué pasó? Tú eras de los mejores, etcétera. Y no. Pero dice que su mente estaba totalmente perdida en esta mujer. Y los encuentros seguían ocurriendo. Dice, ya a la semana nos veíamos hasta 4 veces. Y eran encuentros muy fuertes donde él ya estaba acostumbrado a terminar totalmente desmayado. Es la palabra, no dormido, se desmayaba. Dice que una de las últimas veces pasó algo que hasta el día de hoy no logró olvidar. Dice, yo terminé y caí rendido en la cama. Recuerdo que mi cuerpo empezó a sentir como un dolor. Y abre los ojos con mucha dificultad porque dice, me costaba mucho abrir los ojos porque sentía como que se iba. Y lo que él recuerda es ver a esta mujer arriba de él y dice que le estaba chupando el ombligo. Dice, sí, yo sentía un dolor, o sea, un dolor muy fuerte que el mismo dolor provocaba que no se desmayara. O sea, que como que se mantuviera despierto y consciente, pero muy cansado. Dice, yo no me podía mover, pero estaba su boca en mi estómago, o sea, estaba ahí y yo sentía mucho dolor, pero no me podía yo mover, no podía yo hacer nada, no podía ni siquiera hablar ni gritar. Era como si tuviera una pesadez insoportable. Y fue entonces cuando yo le veo el rostro y se lo veo totalmente diferente. Lo que él me dice, no la veo como la mujer hermosa que siempre fue. La veo como si le hubieran caído 50 o 60 años de golpe. Dice, incluso le vi como si tuviera como barba, o sea, como una persona, una mujer, pero como que tenía barba, o sea, la vio muy, muy mal, o sea... Deformada totalmente. Dice, yo no pude aguantar y cayó. Dice que despierta, ella ya se había ido, esto pasó en su departamento, pero él estaba confundido. Y aún con todo esto, él seguía buscándola porque era una adicción muy fuerte. Dice que en esa semana, esta mujer desapareció. Dejó de contestar mensajes, dejó de contestar todo. Y él dice, yo estaba
estaba súper obsesionado. Dice, yo la buscaba, yo le marcaba. A pesar de que el estar lejos de ella me ayudó a recuperarme, no me interesó. Yo quería seguir estando ahí. Al grado de que fue a la escuela, a donde ella daba clases, donde él estudió. Dice, cuando llega a servicios escolares a preguntar por ella, se topa con uno de sus compañeros de la prepa que se quedó trabajando ahí. Me ve y dice, ¿qué onda? Oye, ¿qué tienes? Te ves bien mal, que no sé qué. Estaban platicando. Dice, oye, vengo a preguntar pues por la maestra fulaneta. Ah, chinga, ¿y eso? No, pues andamos saliendo. Ah, órale, hasta que se te hizo. O sea, como que estaba, ¿no? Y dice, pero ella pidió su cambio hace como una semana. Ella gestionó su cambio desde hace 2 y hace una semana la cambiaron. ¿Cómo? Sí, no está dando clases aquí. Pero no es posible. O sea, el tipo confundido, ¿no? Dice, sí, de hecho, jala un archivero, saca unos documentos y empezó a buscar como estos requerimientos, estos oficios donde mencionaba a dónde se iba a ir a trabajar. Dice que él, como era su amigo, le da la confianza de hojear todo esto y se encuentra con nada más y nada menos que con su acta de nacimiento. Y es ahí donde él no lo puede creer. De hecho, este chico que estaba trabajando ahí dijo, es que eso es un error. No puede ser. El acta de nacimiento decía que esta mujer había nacido en el año 1950. Una mujer que para cuando estaba ocurriendo esto ya tendría aproximadamente unos 70 y tantos años. Dice, yo no lo puedo creer. De hecho, el chico de ahí de la oficina tampoco lo creyó. Dice, no puede ser ella. Pero ahí estaba su nombre completo. Ahí estaba todo. Y ella como que llegaba a ciertos años a dar clases y se iba. Y como que descubrió que había un patrón de que estaba aproximadamente 10 años en un lugar y cambiaba de escuela. Ok. Y recuerda lo que decían en un principio. La maestra acostumbra andar con hombres jóvenes. Ajá, con hombres jóvenes. Esta persona hasta el final me dice, no sé qué fue lo que pasó, ni en qué momento esto ocurrió. Pero debo decir que si hoy me la llego a topar, volvería a caer redondito. Él está consciente de todo eso. ¿Qué opinas de eso, amiga? Estamos hablando de un caso de un vampiro. Es que no lo sé. Yo nunca había escuchado que te chuparan el ombligo. O sea, él nunca vio una marca. Jamás. En el ombligo. Jamás mencionó un dolor en específico, nada. No. Solamente en el momento donde él estaba como semiconsciente, inconsciente, ajá, fue donde el mismo dolor que le provocaba, porque él, bueno, lo que me dice es, sí sentía como que jalaba algo, obviamente como que le movía algo y ese dolor, uh-huh, le provocaba no irse, pues no dormirse. Claro. Estar consciente. Pero esa escena a mí me perturbó un montón, digo, porque me la imaginé evidentemente. Y sí fue muy, muy extraño, amiga. ¿Tú qué crees que sea? Yo digo que si hablamos de algo es como de un vampiro, sería como para mí lo más cercano, ¿no? Es que la edad que debería tener, la apariencia que tenía, ajá, una mujer muy joven, que digo, él le calculaba sus 35 años, o sea, muy, muy joven, realmente. Y que resulte que su edad era mucho mayor y que lo que él me dice es que esta mujer, digo, por ahí alguien del estado de Morelos, o quién sabe si sigue ahí o ya cambió, sigue dando clases en una escuela preparatoria. Sigue dando clases al día de hoy. Buscando sus presas. ¿Te imaginas? O sea, ¿te imaginas? Dios mío. Qué fuerte. Muy impresionante. Sí, la verdad yo quedé muy sorprendido con eso. Qué buena historia. Yo les traigo una. Esta historia nos las manda Delma. Ok. Delma nos menciona que conoció a Luis hace 3 años. Luis es mayor. Bueno, era mucho mayor que ella. Pero cuando lo conoció fue por azares del destino y él siempre fue muy amable, muy seguro de sí mismo. Y ella lo deja muy claro porque dice que es esa seguridad que solo te da el dinero. De ese tipo de señores, ya se pueden imaginar. Luis siempre se presentó ante Delma y le dijo, yo quiero ser tu benefactor. Así que siempre había regalos, salidas,
visitas a lugares muy elegantes. Y ella lo menciona, yo sí lo quería, ¿no? Y claro que había cariño y había detalles, pero también había algo que se contrapone y es un contrapunto a su aparente seguridad. Uh-huh. Que ella me dice, había mucho control. Dicen que las llamadas solían ser hasta 10 al día. Wow. No llamadas largas para platicar, sino llamadas de ¿en dónde estás? ¿A qué hora a dónde vas? ¿Con quién estás? Uy. No me vayas a olvidar. No responden. Entonces, al principio a ella le pareció muy romántico, si lo quisieras decir. Uh-huh. Pero después les resultó agobiante, pero se acostumbró. Se acostumbró como se acostumbra uno a cualquier cosa. Luis murió de un infarto fulminante. Y ella dice que cree que él presentía algo, ya que le llamó en un lapso de 3 horas 5 veces ese día. Andaba muy insistente, diciéndole que no olvidara la cena de la noche, diciéndole, vamos a vernos en la noche. Sí, ya está, lo tengo súper claro, nos vemos a las 8. Y justo como ella estaba acostumbrada a decirle en dónde estaba, le marcó, pero le contesta una voz de mujer. Mi papá acaba de fallecer. Ella, obviamente, los planes cambiaron drásticamente y tuvieron que ir al velorio. Y en el velorio estaba ahí Luis, con su traje favorito y su afortunadamente lleno de gente que lo quería. Luis era viudo, de hecho, no estaba haciendo, digamos, nada incorrecto. Y su hija menciona que lo van a enterrar con todas sus pertenencias, dentro de ellas el reloj que le gustaba, los anillos que le gustaban, y también el celular. Cosa que no suena raro, pero no es nada fuera de lo común. Mucha gente lo hace. Claro. Y es aquí donde Delma nos menciona que esa noche, llegando ya bastante tarde después del funeral y con los pensamientos revueltos, decide pues tratar de dormir lo que pudiera. Y ahí es donde empieza a sonar su celular. Llamada entrante de Luis. Ok. Dice que en el momento ella no supo qué hacer. No se acordaba que de hecho que su celular estaba en el ataúd con él. Así que contestó. Y cuando dijo bueno, no parecía haber nada. Puro vacío. Y de repente la llamada se corta. Bueno, está extraño, pero hasta ahora pudo haber sido un cruce de líneas, yo qué sé. Pero esto empezó a ocurrir cada cierto tiempo. Esas llamadas entrantes que cuando ella contestaba no sonaba nada. Y después comenzaron a hacer ya no una, sino 2 o 3 llamadas en la madrugada, en días esporádicos. Ella, paranoica de lo que le estaba sucediendo, decidió ir a la compañía telefónica, que la tenemos aquí, pero no la vamos a mencionar, porque no nos patrocine. Llegó a la compañía telefónica y dijo, quiero saber el estatus de este número, porque me están llegando llamadas. Y la respuesta de la señorita de atención a clientes es contundente. La cuenta está dada de baja. Claro. Esta cuenta no está activa. Estoy recibiendo llamadas de este número. Y la señorita le dice que probablemente está siendo parte de una estafa de estas, en donde utilizan números que claro, de estas aplicaciones de suplantación de números. Esto definitivamente no terminaba de llenar para ella esa inquietud, porque podría ser cualquier otro número, pero ¿por qué el número de Luis, no? Así es. Las cosas escalan a un punto en donde ella tiene que apagar el celular para poder dormir, porque las llamadas eran insistentes y casi siempre empezaban alrededor de las 3 de la mañana. Uy. 3:10, 3:20, 3:30, decía que iban en intervalos de 10 minutos cuando de repente empezaba a llamar Luis otra vez. Entonces, llegó a contar hasta 33 llamadas perdidas en una noche. Wow. Un día, harta, esperó que otra vez volviera a sonar el teléfono
Y ahí estaba, llamada entrante de Luis. Contestó y esta vez le dijo, Luis, ¿eres tú? Y dice que durante un tiempo estuvo ese vacío que mencionó en la primera llamada, pero después era como si alguien hablara. No se escuchaba claramente y ella lo describe como cuando alguien habla debajo del agua. Ok. Y colgó. Aquí es donde ella dice que comienza a tomar terapia. La terapeuta le dice que probablemente es un duelo mal llevado y que la ansiedad le está causando que piense que son llamadas. Okay. Sin embargo, sacó su celular y le mostró todas las llamadas a la psicóloga. Esto no es invención. Y la psicóloga dice que no supo qué responderle porque no le podía dar la razón. Claro. A algo así. Que no lo tiene. Todo mundo le ha dicho que cambie su celular. Pero ella dice que se ha vuelto un poco adicta a la idea de que le llamen, de que sepa que aún la quiere, de que sepa que aún está ahí. Uy. ¿Y qué tal si ella fue la que no colgó del todo? Es que cuando eres una persona aprensiva y bueno, sí, sabes que no está bien o no es normal lo que está pasando, pero dices, pero no quiero que deje de pasar. Exacto. Entonces tú sigues dejando la puerta abierta para que las cosas sigan sucediendo. ¡Qué fuerte! Y es que nosotros hemos contado muchas historias, ¿verdad? Esto no es como decir, esto es así. Yo no tengo la verdad absoluta, pero hay muchas historias donde sabemos que los muertos ocupan, a final de cuentas, las tecnologías para poder intentar comunicarse. De hecho, un método dentro de la transcomunicación instrumental, pues obviamente es usar una grabadora ocupando un ruido blanco, un hiss, el famoso donde puede entrar en esta frecuencia, pues este espíritu y poder dar un mensaje. Pero cuando vemos que personas reciben llamadas, mensajes de WhatsApp, que también suele suceder, hablamos de que es una fuerza que evidentemente tiene la suficiente para poder seguir manifestándose. Y es que yo esto lo he dicho muchas veces. Yo tuve a una invitada en la primera temporada, capítulo, yo no sé, pero de los primeros, que le pasó esto y ella lo dijo en la grabación. Ella decía es que no era su pareja, era su amigo. Y dice que su amigo la buscó le decía es que necesito hablar contigo. Y ella lo dice, yo me sentí muy mal porque pues yo le daba el avión. O sea, yo estaba ocupada en otras cosas y después se entera de que el amigo que la buscaba a ella porque el tipo necesitaba hablar con alguien porque tenía pensamientos de autolesión. Claro. Y este amigo terminó acabando con su propia vida. Entonces, cuando ella se entera, obviamente siente un remordimiento muy fuerte. Le pide perdón, habla como con él. O sea, como que una noche orando, como que decide hablarle a él. Y esa noche él le responde. Pero no le responde de un teléfono de él. Esta señora que nos contó eso dice, yo tengo 2 teléfonos. Uno personal y uno del negocio. Entonces, dice, en la madrugada, ya acostada, dice, suena mi teléfono. Dice, yo en ambos teléfonos me tengo agregado como yo. O sea, en uno y otro. Entonces, dice, de un teléfono decía llamada entrante de yo y en su otro teléfono decía llamando a yo. Y dice, no puede ser, o sea, aquí tengo los 2 teléfonos. Sí. O sea, explícame eso. Y dice que con mucho miedo agarró el teléfono que estaba recibiendo la llamada, contesta y se lo pone al oído. Y dice que solo se escuchaba como una respiración muy pesada. Esto se repitió N número de veces en la noche. Y lo mismo, decía, me estoy volviendo loca, pero no, ahí estaba el registro de llamadas. Ahí estaba. Y hasta que una de sus amigas, que es un poquito bruja, le dijo, tienes que hablar con él.
Dice, no, es que me da miedo. O sea, ya contesté una vez y hay una persona detrás de la bocina. O sea, sí hay alguien ahí, pero no habla. Solamente se escucha una respiración muy débil. Dice, es que tienes que hablar con él. Pídele perdón. Dile que no pudiste atenderlo, pero que estás arrepentida, que obviamente no querías eso, bla, bla. Y ella dice, yo no quería que llegara la noche porque sabía que los teléfonos iban a sonar. Y ni modo. Ella dice que no pudo dormir. Estuvo como literalmente viendo los teléfonos así en la cama, esperando el momento. Pasaron las horas y hasta por las 4 de la mañana empiezan a sonar. Dice, cuando empezó a sonar, dice, me dio como escalofrío porque literalmente es estar consciente que vas a hablar con un muerto. Ahí, tú sola, en tu casa, todo oscuro. Es horrible. Y dice que con miedo toma el teléfono y antes de cualquier cosa dice que le empieza a hablar como si estuviera vivo, pidiendo perdón, diciendo que estaba arrepentida, que la perdonara, que ella nunca imaginó que esto iba a pasar, bla, bla. Mira, dejaron de suceder. Fue la última vez que le marcaron. Por eso te digo, o sea, yo el tema de teléfonos, evidentemente yo sí creo que esto puede llegar a suceder. Y en ese caso que tú cuentas, por supuesto. Ahora, yo que me pongo a pensar en el mejor de los casos y podría ser ese, ¿no? Claro. En donde él nada más necesita un cierre. Ajá. Pero me pongo a pensar en lo insistente y controlador que era. Ok. ¿Y qué tal si lo que quiere es seguir controlando su vida? Ay, es que eso ya está más gacho porque ya sería que el espíritu se aferró. Ahí, no, eso ya es gacho. Sí, porque el mejor de los casos es ese. ¿Sabes qué, Luis? Ya pasaste a otro plano, por favor, ya déjame en paz. Pero así era de controlador en vida. No, ¿te imaginas? Eso ya da más miedo, amiga. Sí. Mira, yo te quiero contar esta historia que me comparten, que también, la verdad, se me hizo muy bizarra. Se llama Es para mi amigo. Ok. Es la historia más bizarra, de verdad más bizarra, extraña, que he podido leer en este ámbito de historias. Hay una chica que también no me deja su nombre. Me dice que es de Ciudad de México. Y esto ocurre cuando ella tenía 26 años. Y gracias a esta experiencia, fíjense, gracias a esta experiencia, ella me dice que no puede tener hijos. Ok. Tenía 26 años y acababa de salir de una relación muy tóxica. Dice que su experiencia en esa relación fue muy mala. Una persona, pues sí, muy posesiva, muy celosa. Híjole, lo peor. Y dice que platicando con una amiga, dijo, ay amiga, tú estás muy guapa. Lo que deberías hacer es buscarte un viejito que te mantenga. O sea, deja ya de andar con esos chacales. Búscate a alguien que te trate como la princesa que eres. Y dice que no se le hizo mala idea. Dijo, pues tienes razón. Pero pues, ¿cómo? ¿No? ¿Dónde? Y resulta que en Ciudad de México hay un lugar, no lo voy a decir, obviamente, donde se reúnen hombres y mujeres, pero literalmente para ligar. Pero no es cualquier lugar como un antro, sino literalmente van hombres muy grandes, con dinero, y pues es como una casa de citas donde conoces a una chica, si te gusta, empiezan a salir y literalmente ya es como, ok, tú y yo vamos a estar saliendo, pero me tienes que dar dinero. Claro. Me tienes que pagar mi depa o me tienes que transferir. Y dice que su amiga le dice, amiga, si tienes suerte, hasta te consigues a uno que ya no paraguas. O sea, de estos señores que lo que quieren es alguien que esté con él. Por compañía. Por compañía. Porque la gran mayoría, y esto no lo digo yo, o sea, me lo dejan en el correo. Estas personas quieren una compañía, alguien que los escuche, alguien que les haga el piojito, o sea, literalmente alguien. Y dice que la amiga pues dijo, pues sí, yo quiero uno de esos. Y descubren dónde es el lugar y pues va la amiga. Dice que la amiga se fue al salón de belleza, se puso muy guapa, vestido corto. Y pues dice que pues era guapa, entonces evidentemente iba a encontrar a una persona. Dice que fue y sí, la encontró. Un hombre de unos 65, 70 años. Y te lo quiero describir. Muy reservado, a la antigua. Vestía con traje,
tenía como una boina, un caballero, evidentemente muy tranquilo, pero que daba a notar en ocasiones que tenía muy buen dinero. Dice que empezaron a platicar y se le hizo muy atractivo el señor. Dice, sobre todo porque este señor tenía una fijación por el tema paranormal, algo que a esta chica le encantaba. Dice, vamos a llamar a este señor Lucien, porque así es como, de hecho, él tenía un perfil en una aplicación para contactar con chicas. Y dice que empezó a salir con él. Y el tipo en ningún momento demostró como intenciones de llevarla a la cama o cosas así. Dice, todo el tiempo se la pasaba hablando de cosas espirituales, del universo, de la energía. El señor, dice, era un amante de todos estos temas. Y era muy fascinante estar con él porque sabía mucho. Dice, la verdad, no me sentía mal. E incluso, dice, si él me llegaba a pedir otra cosa, sin problemas. El señor estaba muy, muy bien cuidado, reservado y pues todo, ¿no? Entonces dice que empezaban a salir. Normalmente dice que se veían en un restaurante que está en la Roma, en Ciudad de México, muy elegante. Y él siempre al llegar pedía vino. Ella pues se pedía una cerveza. Es lo que le gustaba tomar. Dice, él se pedía su vinito. A veces, dice, cuando él llegaba antes que yo, lo veía leyendo. Le gustaba leer mucho. Una persona que la lectura era uno de sus hábitos mayoritarios. Y pues una persona fascinante. Dice, ese toque de misterio era lo que le gustaba. Incluso dice que le excitaba. Ese hombre misterioso, como que sabe de muchas cosas, pero es muy reservado y al mismo tiempo como que, ¿sabes? Algo así. Incluso dice, siempre olía muy bien a caballero. Andaba en un vehículo muy modesto, pero él le llegó a platicar que tenía, no uno, varios departamentos en varias colonias de la Ciudad de México. Dice, ya para este punto, él ya me pagaba casi todo. Dice, esto ni siquiera se lo tuve que decir yo. Dice, me hablaba, me preguntó si tenía en qué moverme. Ya como que me decía, oye, ¿ya pagaste tu alquiler? Mira, ahí te va para que lo pagues. O sea, la verdad, algo que decía ella es sorprendente. O sea, de verdad, con qué facilidad esa persona me está soltando dinero. Dice que empezaron a salir muchas veces, siempre a una cafetería o a un restaurante y platicaban. Hasta que un día él la cita en su departamento. Y ella pues estaba consciente que a lo mejor ya el tipo le iba a pedir otra cosa. Dice, me dio la dirección y de hecho me da la dirección de este señor. No la voy a dar, evidentemente. Es en la colonia Roma también, en el piso 5. Dice, yo llego y cuando entra, dice, te voy a decir algo. El edificio por fuera, de verdad, se ve muy viejo. O sea, se ve muy como deteriorado ya. Pero cuando entré a su departamento es otra cosa. El señor tiene unos gustos muy tipo dark, si lo quieres ver así. O sea, como que muy vampiresco. Gótico. Muy gótico oscuro. Le encanta, dice, cuando llega ese olor a madera, en las paredes en madera, obviamente diseñadas de esa forma. El aroma, dice, tenía un montón de estantes llenos de libros. Otros estantes como con unos botes. Dice que tenían como unos líquidos raros. No quiso preguntar. Ese señor evidentemente sabía mucho más de espiritualidad de lo que ella pensaba. Sí. Y dice, estaba así un sofá. De hecho, el sofá que me describe es igual a este. ¿Un Luis XV se llama? Sí, así uno de estos. Y él estaba ahí, dice, leyendo un libro. Se levantó, me abrazó. Y dice, empezamos a platicar. Dice, la verdad es que el tipo sí, se veía que tenía muchísimo dinero. Dice, yo estaba lista para que este señor en cualquier momento empezara a besarme, porque hasta eso no se habían besado. Nada, o sea, era más compañía, estar contigo, ¿sabes? El señor en ningún momento había dado un paso extra, pero ella estaba preparada para todo. Incluso me dice, estaba combinada de lo interior. Entonces, es lo que ella me dice. Dice que el señor estaba con su celular y estaba viendo un perfume en una página de compras. Y dice, mi amor, ya le decía, mi amor, ¿qué haces, mi amor? Y le dice él, estoy viendo un perfume. Y dice que el perfume que él había metido
a su cesta costaba nada más y nada menos que 50,000 pesos mexicanos. O sea, ¿qué tipo de perfume? Para la gente que no es de México, ¿qué te gusta? ¿Unos $2,500? $500. Aproximadamente. Y él le dice, wow, ¿vas a comprar eso? Y él le dice, no, es para ti. ¿Cómo? Sí, es para ti. Ok. Dice que se puso como que, ok. Y dice que el Señor le hace un comentario. Sí, es para ti. Dice que lo abraza todavía y le da un beso en la mejilla. Y le dice, todo esto lo hago por mi amigo. Escuchen esto, todo esto lo hago por mi amigo. Ella cuando escucha esto... ¿Cuál? Como que lo toma como una metáfora de... El amigo. El amigo, exactamente. Entonces dice, yo lo tomé como una metáfora, de como decir, te lo voy a comprar, pero me tienes que dar... O sea, algo así ya lo entendió. Ella le dice, sí, está bien. ¿Cuándo voy a ver al amigo? Y él le dice, mañana. Mañana te lo voy a presentar. Mañana nos vamos a ver aquí. Dice, ok. Entonces se quedaban platicando. Ella ya estaba segura que evidentemente algo iba a suceder. Dice que esa tarde le enseña una piedrita pequeña que tenía como forma de un ojo. Él le empezó a hablar un poquito más de estos temas de misterio. Le dijo, mira, si tú esta piedra la pones frente al espejo y te quedas mirándola, vas a ver cosas extrañas. Esta piedra te apertura tu tercer ojo. Y le empezó a explicar un montón de cosas. Ahí se fue toda la tarde hablando, ni un beso ni nada. Ella se fue, se seguía hablando con él y la cita a las 3 de la tarde. Cuando ella llegó súper preparada para conocer al amigo. Dice que abre la puerta, estaba entreabierta, todo su departamento estaba completamente oscuro. Dice, solamente había un espejo, enfrente del espejo una mesita como esta, donde había una vela y había la piedrita que él le había mostrado un día antes. Y había una nota. Le dijo, vas a conocerlo, pero tienes que prepararte. Toma la vela y toma la piedra y quédate mirando al espejo 3 minutos. Solamente eso. 3 minutos. No parpadees. Y así como en letras negritas, si ves que tu reflejo quiere salir, no la dejes salir. Ok, ella lo lee y se le hace como un tipo de juego sexual, un tipo de, ¿sabes? O sea, algo diferente. Algún rol. Exacto. Y él dice, pues a lo mejor, pues a él le gusta todo esto, pues bueno. Ella, de hecho, lo que hace es todavía quitarse la ropa, quedarse en lencería, porque ella pensó evidentemente que esto era un juego sexual íntimo, y se queda en pura lencería. Dice, me quedé así mirando al espejo, en una mano la vela y en otra la piedrita. A final de cuentas es lo que él me pidió. Y me quedé viendo a mi reflejo, mirando a los ojos. Dice, pasó 1 minuto y yo no vi nada. No pasó nada. Pasaron 2 minutos, nada. Dice, la verdad esto me estaba aburriendo. Yo ya quería ir a la acción. Y dice que ya antes de llegar al 3er minuto, empezó a ver algo extraño en el reflejo. ¿Qué fue lo que empezó a ver? Dice, empecé primero a ver que mi cara como que se deformaba. Como que la boca se le movía, como que parpadeaba sin que ella parpadeara. Y ella dice, eso está extraño. Y siguió mirando. Pero recordó las reglas, no te muevas. Y eso de que no dejes que escape el reflejo se le hizo algo absurdo. De pronto, dice que entre la oscuridad del reflejo, todo esto en el reflejo, salió como una persona que no se distinguía por lo oscuro que estaba el lugar, pero era una sombra. Y dice que ve cómo se va acercando a ella. Ella rápidamente voltea y detrás de ella no hay nada. Todo está pasando en el reflejo, no en la vida física de ella. Y dice, ella sigue viendo y ve cómo este ser se acerca y le está oliendo el cuello y como que está seduciéndola. Y ella nuevamente vuelve a voltear. No hay nada, todo está ocurriendo en el espejo. Dice que de pronto ve cómo le cambia su rostro a ella y pone como un rostro como de miedo, y su reflejo de ella
empieza a derramar lágrimas, empezó a llorar. Ella no estaba llorando, ella estaba asombrada, pensó que era hasta un truco, algún tipo de ilusión. Pero su reflejo estaba llorando. Y de pronto dice como que el reflejo intentó someterla para tener intimidad. Pero ella ya en este punto, ella no podía ni siquiera moverse. Dice, mi cuerpo estaba completamente paralizado. Y solamente veía cómo su reflejo de ella quería salir, como que intentaba salir. Y recordó lo que leyó, no dejes que tu reflejo salga. Dice, yo empecé a tener mucho miedo. Demasiado, esto era una broma demasiado pesada, algo de mal gusto, eso no era excitante, nada, o sea, lo peor. Dice que ve como su reflejo empezaba a llorar, suplicando literalmente salir, y ella simplemente se desvanece. Se desmayó, no sabe si fue la impresión, no sabe qué fue. Dice que ella despierta a las 5 de la mañana, como si estuviera despertando de una borrachera o de algo así, con muchísimo dolor de cabeza, le dolía el cuerpo, le dolían las piernas, pero dice que le dolía demasiado el vientre. Dice, me dolía muchísimo, Paco, me dolía demasiado. Y puedo jurar que en mi ropa había líquido vital rojo. Dice, yo no sabía qué hacer, si llamar a la policía, pero en ese momento le llega un mensaje del galán, de Lucien. Y dice que esta persona le dice, no serás ni la primera ni la última. Está de más decir que tu silencio te mantendrá con vida. Puedes irte. Ya mi amigo te conoció. Gracias. Ella tomó su ropa, se vistió y se fue. Pero dice que se sentía muy mal, fue a hablar con su amiga. Su amiga le dijo, tienes que denunciarlo, pero el mensaje era claro. Y evidentemente nunca supo a qué se dedicaba este hombre. Y el hecho de decir, voy a demandar a alguien que ni siquiera sé a qué se dedica, pues te puede poner más en riesgo a ti y a tu familia. Entonces ella decidió guardar completamente silencio. Pero dice que le seguía doliendo demasiado el vientre, muchísimo. Entonces ella va al doctor. Cuando va al doctor es cuando descubre algo que no, o sea, ni siquiera yo logro entender esto. Pero dice, me sentía muy mal, me dolía el vientre, no sabía qué me había pasado. Me hice unos estudios y el médico me dice, señorita, ¿cuánto tiempo lleva que le quitaron la matriz? ¿Qué? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué año la operaron? ¿Qué le pasó? O sea, empezó como... ¿Cómo, doctor? Esta noticia es... No sé. O sea, esto es totalmente inentendible. ¿No tenía cicatrices? Nada. Pero no tenía su matriz. Esta mujer dice, me estoy volviendo loca por esto. Ya no sabe distinguir entre realidad y no realidad. No sabe qué fue lo que pasó. Dice, a mí jamás me han operado de nada. Nunca me han operado de nada. Además, la histerectomía es una abertura como de cesárea. O sea, es Claro. imposible que te la hagan laparoscópicamente, que no te des cuenta. No, o sea... Claro. Por esa razón que tú dices, el mismo doctor le dijo, ¿cuánto tiempo tiene? Porque ni siquiera le hallaban la cicatriz que tú mencionas. Esta mujer desde entonces cayó en depresión. Jamás en la vida, de hecho ella me lo deja saber, no tengo pareja y no planeo tener pareja. O sea, esto que a ella le ocurre es algo que yo jamás, te lo juro, nunca lo imaginé que esto lo haya vivido una persona o al menos alguien que me escribió esto. Pero fue lo que le pasó. Después de unos días le llegó una transferencia a su cuenta de esta persona. Ella tiene los datos bancarios, evidentemente tiene la información de él. Una transferencia bastante, no me da el monto obviamente, pero me dijo, me dio una transferencia muy, muy grande. No sé, esa historia me dejó a mí totalmente confuso, sin explicaciones, sin comentarios. No sé, amiga.
Por ejemplo, cuando se utiliza el Tezcatlipoca, que es lo que ella usó, o sea, el espejo, normalmente se utiliza para entrar en gnosis. Ajá. ¿No? Que es, bueno, si lo quieren llamar así, porque así lo llaman los magos o brujos del caos, pero bueno, para entrar como en estados alterados de conciencia. Uh-huh. Nunca había visto el uso como un portal para una entidad, pero definitivamente era una entidad que tenía trabajando para él, ¿no? Es que ahí estaba te va. pagando. Ahí te va. Esta persona, lo que yo logro entender, tenía mucho dinero. O sea, no tenía un departamento, tenía muchísimos departamentos, vivía muy bien. Uh-huh. O sea, es una persona, un magnate. Pero ella me lo dice, en ningún momento le pregunté a qué se dedica, porque esta era parte como de todo esto, ¿no? O sea, como... Además era muy reservado, ¿no? Demasiado. Pero en todo momento demostró lo que le gustaba, sus intereses. Uh-huh. Y en ningún momento... En ningún momento él la buscó para él. Él nunca quiso tener nada con ella. O sea, en todo momento estuvo trabajando como para alguien más. No sé si me explico. Ahí yo pienso que más bien él tenía un servidor a su que lo alimentaba. Ajá. No creo que él trabajara para el servidor, para el amigo, sino que el amigo trabajaba para él. Pero le tenía que llevar. ¿Pero qué? Órganos. No Dios sé. Mío, no lo sé. Es que, por ejemplo, cuando sí te lo han dicho, ¿no? Que no tienes... Bueno, en el mundo esotérico puedes tener ciertas entidades a tu favor, ¿no? Pero una de las reglas es no alimentarlos con carne, ¿no? O sea, porque se vuelven muy exigentes. Sí, exacto. Quieren más. Ajá, se vuelven muy exigentes. Entonces, si van a empezar en esto de la magia, no vayan a empezar a ofrendar cosas grandes porque los vas a acostumbrar. Claro. Entonces yo siento que ese servidor ya lo traía muy... No sé, amiga, esa historia a mí me voló completamente la cabeza. O sea, de verdad yo quedé extraño. No supe ni siquiera qué responder. O sea, es algo... No sé, no lo sé. No, el vivir una mutación es algo terrible. No, aunque sea planeado, ¿no? Muchas personas que deciden o que tienen que sufrir una mutilación por algún problema. Sí. Sufren mucho después de ello, ¿no? Así es. Imagínate que un día te enteres que falta algo. Sí, claro. No, amiga, es un martirio. Pues, Paquito, hoy te traigo también una historia que no involucra tanto al sugar pero la protagonista tuvo una historia muy densa andando con un sugar. Perfecto. Ella se llama Silvia. Nos cuenta que ella tenía 24 años cuando sucedió esto. Trabajaba en una agencia de marketing ahí en Polanco y la verdad ya estaba un poco cansada de estar soltera. Sin embargo, le dijo una amiga, pues ¿por qué no te abres un perfil? Ya sabes, en estos Tinder, Bumble, cualquier lugar, ¿no? Y eso hizo. Ella nos cuenta que siempre le han gustado los mayores. Ok. A mayores que ella, no le gustan los de su edad y pues está bien, ¿no? Y ahí es donde conoce a este señor. Dice que al principio estaba un poco dudosa porque no quería pues un sugar justamente, sino nada más una pareja o algo para salir, para conocer. Claro. Y después de un tiempo platicando en donde esta persona resultó de un humor muy inteligente, de este tipo de personas que saben sacar como conversación cuando es necesario, decidió conocerlo y se sorprendió gratamente, ya que no tenía este aspecto de viejo rabo verde que ella menciona en el correo, sino que era un señor ya grande, pero bastante bien vestido, no súper formal, pero con mucho estilo. Conocía mucho sobre vinos, sobre cultura general. En general, una persona muy culta. Ok. Y comenzaron a salir al principio, pues, ir a restaurantes ahí en Polanco, restaurantes que como Godín trainee, porque ella tenía creo que 24, entonces imposible acceder. Entonces claro, le pareció algo muy lujoso, ¿no? El señor tenía obviamente dinero. Y así empezaron las salidas hasta que empezaron, pues, a andar un poco más formalmente.
Un día de estos él le pide, oye, vámonos de fin de semana, te quiero llevar a un lugar muy especial. Pasó por ella en una camioneta bastante lujosa. Se fueron a un lugar que no me dice dónde es, pero tengo mis sospechas. O puede ser Zacatecas o puede ser Querétaro. Ahorita te digo por qué. Uh-huh. Y bueno, manejaron hasta allá, hasta otro estado. Y llegaron a una hacienda preciosa. Ella la menciona como una mezcla entre lo antiguo que es ya el casco de la hacienda, junto con mármol, espejos sin marco que ya sabes, dan como esta impresión de infinito, muy bello lugar, y que la suite era una absoluta locura. Me dice, nunca había estado en un lugar tan grande, mi casa ha de ser de ese tamaño. Wow. El jacuzzi estaba preparado, obviamente una cama que podría decirse que de rey. Y él le dice, oye, dame un segundo, voy a tener unas cosas de negocios, tú quédate aquí. Y pues bueno, pues ya está puesto el jacuzzi, disfruta del jacuzzi. Y eso hizo ella, ¿no? Se desvistió, se preparó para el jacuzzi olía delicioso, dice ella. Cuando al estar dentro y tratar de cerrar los ojos un momento, escuchó un murmullo. Un murmullo como si alguien en la pared de al lado estuviera hablando, pero no había paredes al lado de esa, por lo menos no cercanas al jacuzzi. Ajá. Después empezó a sentir que alguien la tocaba dentro del jacuzzi. Le tocaba las piernas y eso la paralizó. Claro. No, entre los murmullos, entre que alguien la tocaba, que sentía que vibraba, no sabía si era el motor del jacuzzi, decide salirse. Y ahí es cuando ve uno de los espejos. Y entre todo el vapor hay manos marcadas en todo el vidrio. Obviamente, apanicada se sale, se pone la toalla y quiere abrir la puerta y no puede. Está cerrada, parece por fuera. Dice que no sabe si fue pareidolia o esta función cerebral que es buscarle caras en lugares que no las hay. Uh-huh. Dice que el agua del jacuzzi tenía caras. Ok. Podía ver rostros que se movían en el agua. Llegó, se acostó, se puso a llorar, se puso en la cama a llorar, hecha bolita, supongo, como tamal. Y cuando llegó el señor, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, es que no sé qué pasó. Le explica lo de las manos, le explica los murmullos. Bueno, tan mal se puso ella que esa noche a duras penas pudo dormir y le pidió que se regresaran. Lo chistoso es que el señor actuó de la manera más normal posible y le dijo, creo que tienes que calmarte, yo he estado aquí muchas veces. Y sí, lo llegan a mencionar. Aquí es donde viene el trasfondo histórico. Este lugar, este casco, en algún momento fue un punto estratégico durante la Guerra Cristera. Okay. Y muchas personas fueron fusiladas en lo que se cree es parte de la suite. Ok, híjole. ¿Cómo pasan estas cosas, no? Sí, ella sigue andando con él, pero no ha vuelto a visitar ese lugar. Sé que, involucra un sugar, pero nada tiene que ver con el sugar. Bueno, el sugar está muy acostumbrado, supongo, pero... Por supuesto. Mira, yo esto lo hablaba con mi esposa, con Isa, porque hemos tocado mucho el tema de estos terrenos donde pasan cosas. Y hablábamos de un terreno en especial y me decías que pues nunca se ha practicado nada ahí, ¿no? ¿Y por qué pasan situaciones? Le digo, es que estamos pensando en una generación, máximo 2 generaciones atrás. A ver, ese pedazo de tierra ha estado ahí desde siempre. Desde siempre. Entonces no sabes lo que realmente ocurrió en ese lugar. Voy a contar algo muy, muy breve porque cerca de aquí hay una universidad, un tecnológico.
Y ese tecnológico tiene como un camino. Tal vez muchos van a recordar esa historia, por eso la voy a contar rápido. Pero hubo un tema ahí con unos estudiantes hace muchos años. Hubo como unas manifestaciones y el gobierno decidió mandar a sus elementos y pues acabar con todos. Entonces, muchos estudiantes corrieron, pero pues los alcanzaron. Hay una historia que predomina, que es de una mujer, una estudiante, una mujer, que fue la que sufrió muchísimo, demasiado. Y el detalle es que por muchos años, tal vez muchos van a recordar esa historia por esto que voy a decir, pero los taxistas evitaban pasar por ese tramo. Evitaban a toda costa, o sea, de verdad, a toda costa, después de las 8 de la noche, nadie quería pasar. Y es que detrás de este tecnológico hay más colonias y una carrera o un pasaje para allá te lo cobraban al doble o al triple porque los taxistas se daban toda una vuelta para llegar. Pero pasa lo mismo que en la historia que tú cuentas. Esto pasó hace muchos años y está ese terreno ahí, pero no quieren. Ahorita ya hay alumbrado público, pero hace unos años estaba todo oscuro y los taxistas y estas personas siempre veían a esta mujer que se le subía al carro, obviamente provocando accidentes y situaciones. Pero a lo que voy, ¿cómo existen lugares que a pesar del paso del tiempo, remodelaciones, construcciones, antes eran tierras, pero ya hay edificios, haciendas, hoteles, moteles, etcétera? Pero llega una persona, se queda, renta una noche y vive ese tipo de cosas por algo que tiene muchísimos años. O sea, cómo se siguen manifestando pues estos entes en estos lugares es un tema que se me hace muy fascinante. Sí, yo creo que la degradación energética cuando hay una huella de violencia es más lenta. Exacto, incluso hasta parece eterna porque pasan y pasan y pasan los años y la situación sigue ocurriendo como si fuera un ciclo que no se acaba. Un loop. Exactamente, entonces eso a mí, digo, siempre bendigan o lo que ustedes crean, su ritual o como sea, en un lugar, en una casa, en un terreno, siempre, por si las moscas, no está de más. Ahí hagan un ritualito para que las cosas se vayan. Un tipcito, si van a comprar una casa o una habitación o lo que vayan a comprar, siempre pongan en todas las esquinas sal. Ajá. La dejan 3-4 días, si pueden una semana mejor, si no tienen chance 3 días, y se barre de adentro hacia afuera y toda esa sal no puede quedar en la casa. Es una manera como de limpiar los espacios de energías. Exactamente. Amiga, yo quiero contarte esta última historia. Venga. Igual una historia de Sugar, pero esta historia no la comparte ni el Sugar ni tampoco la otra persona. Esto lo cuenta una tercera persona y está bien extraño. El narrador de la historia. La narradora de la historia. La narradora. Esta chica nos cuenta una experiencia que ocurre en el 2015. Ella nos dice, bueno, ella sí nos da su nombre. Un saludo a Cristina. Gracias por compartirnos tu historia. Dice que esto ocurre cuando ella estudiaba la universidad. Conoció al que pensó que iba a ser su esposo, el amor de su vida. Un chico que pues lo conoce, estudiaba en la misma facultad, la misma carrera. Y algo que ella me hace énfasis, dice, las chicas de mi salón, muy pocas se fijaban en chicos de la misma edad. Siempre buscaban, por ejemplo, si estudiabas para ser abogado, abogada, estudiar derecho, dice, las chicas ya le echaban el ojo a un abogado que ya tenía pues su bufete de abogados y el renombre y etcétera. Es lo que me dice ella. Dice, la verdad, yo no era de esas. Yo quería un amor sincero, un amor bonito y estaba dispuesta pues a iniciar desde abajo con cualquier persona que me quisiera. Y fue que conoció a este chico. Dice, este chico pues no tenía el recurso, pero tenía muchas ganas de comerse al mundo, grandes proyectos, grandes planes. Él quería tener su bufete también de abogados y todo esto. Entonces dice que empezó su relación con ella, se hacen novios y empiezan a salir. Este chico se quería comer al mundo. Realmente tenía grandes sueños, aspiraciones. Y les voy a dar el spoiler.
No lo consiguió. Pero te voy a decir por qué. Ellos empezaron a salir. Ya estaban incluso formalizando el plan era saliendo de la universidad, casarse y emprender juntos. Un sueño que yo creo que muchos jóvenes hoy tienen con su pareja. Dice que en una ocasión la familia del chico hizo una fiesta y le invitó a ella, a Cristina. Dice que en esta fiesta estaba cumpliendo años una parienta de ella e invitaron a gente que no conocían. En esta fiesta llegó una mujer de unos, aparentaba unos 40 años aproximadamente, y dice que la familia de este chico le gustaba la brujería. Entonces esta mujer como que llegó como para hacer algo en la fiesta, conoce a Cristina y la presenta como si fuera una tía, ¿sabes? Como que el chico le dijo, mira, te presento a mi tía y es mi novia, bla, bla, bla. Se conocen y la tía como que se le hizo extraño, como que miró rara a Cristina. Cristina nos dice que sintió como una mala vibra con ella. No sabía quién era y pues la estaba conociendo. Dijo, es su tía, son como ideas mías. Uh-huh. Bueno, dice que estuvo todo bien. Dice que la tía iba a hacer un ritual en ese momento, pero que Cristina no tenía que estar ahí porque era algo como muy de la familia. Así que le piden que se retire. Se le hizo un poco extraño porque a pesar de que le dijo a su novio, no, pues es mi tía, como que no le cuadró algo, ¿sabes? Uh-huh. No le dio importancia, terminó esto. Ellos siguieron viéndose, seguía su relación, pero dice que con el pasar del tiempo este chico se volvió diferente. Ya no la buscaba, ya no se hablaban, dejó de escribirle. A pesar de que estaban estudiando lo mismo, el chico dejó de ir a la escuela y ella pues obviamente empezó a preocuparse. Le dijo, ¿qué tienes? ¿Cómo estás? No, estoy bien, es que necesito un tiempo a solas. Es lo único que le decía. Algo muy raro. Dice que un día, justamente saliendo de la facultad, él llegó a la escuela, estaban juntos y pues solamente llegó para decirle que ya la relación se iba a romper. ¿Pero por qué? No, ya esto ya se va a terminar, ya no me siento bien, ya lo estuve pensando bien y tú no eres la indicada. Evidentemente, pues Cristina, imagínate, ¿no? Ya te idealizas con alguien, ya tienes planes de algo, todo esto y de pronto, sin más, pues no. Ella dice que pues lo aceptó, está bien. Le dolió, evidentemente entró en depresión, pero lo extraño fue lo que sucedió después, porque dice que este chico sí llegaba a la escuela y llegaba en el carro de la que se supone que era su tía. Y lo llegaba y lo dejaba en la escuela y pues sí, está bien, una tía te puede hacer ese favor, pero me dice ella, ¿a una tía besarías en la boca? Así es. Y fue donde ella entendió qué fue lo que realmente ocurrió. Dice que en una de esas ocasiones ella estaba fuera de la escuela y la tía llegó. Dice, me vio, me miró a los ojos y como que me sonrió, pero con esa mirada que sabes que no es buena, como que te estás burlando. Y dice, yo no dije nada. Ellos saben. Ya el tipo terminó la carrera, los dos terminaron la carrera, todo esto. Y al poco tiempo, este chico formalizó con la que se supone que era su tía y se embaraza. Le da un hijo. Pero aquí es donde pasa algo extraño porque dice que esta persona, el chico, que nunca me da su nombre, empezó a tener cambios también. Vamos a recordar un poco la primera historia que yo conté. El chico era un chico robustito, llenito, y empezó como a adelgazar, pero no es como un adelgazamiento como de ejercicio sano. O sea, como que había un tema a lo mejor ahí, enfermedad o esto y el otro. Entonces empezó a verse muy mal. Incluso dice una persona que se cuidaba del rostro y todo, se empezó a dejar la barba desaliñada, como decimos por aquí, el pelo largo.
empezó a verse muy mal. Y pues Cristina, a final de cuentas, como vivían en una ciudad muy pequeña, todo el tiempo se lo topaba o en la plaza o en el cine, y estaba él con la tía, que se supone que era su familiar, pero bueno, quién sabe qué pasó. Ya después, pasando el tiempo, nace su hijo y andaba la familia, ya ahí de la mano con el niño y todo esto. Esa chica dice, yo la verdad no sé qué pensar, qué fue lo que pasó. El detalle es que una vez platicando con algunas amigas en una cena, salió el tema de, oye, vi al que era tu galán. Exactamente, vi a tu ex, pero qué cambiado está, que no sé qué. Y dice que una de sus amigas le dice, sí, de hecho anda con la bruja tal, ¿no? ¿Cómo? A ver, ahí ya como que capta la atención. ¿Cómo que la bruja? Sí, dice, esa señora que anda con él es una bruja. De hecho, mucha gente la busca, la consulta porque es muy buena. O sea, realmente es muy, muy buena trabajando la magia, la brujería. Y ella dice, ¿en serio? Sí. De hecho, ahí es donde se entera ella. Su costumbre es andar con una persona muy joven un determinado tiempo. El tiempo me parece que eran entre 5 y 8 años. Pide que les den un hijo y ya los deja. Lo extraño es que cuando los deja quedan mal estas personas. Y es donde dice, a ver, ¿cómo? Pero si esta mujer, ¿cuántos años tiene? Y es donde estas personas dicen, es que es lo impresionante. Se ve como de unos 40 años. Pero esta mujer ya tiene muchos años, o sea, muchos más. Dice, pero ¿cómo es que se puede quedar embarazada? No sabemos. Pero todos son testigos de cuando esta mujer, evidentemente, crece su vientre y al poco tiempo trae un niño. De hecho, ella tiene muchos hijos. Tiene muchísimos hijos de diferentes parejas, pero corta a sus parejas al poco tiempo. Y dice que Cristina, cuando se entera de todo esto, como que empezó a entender como por qué este chico la cortó, como por qué se empezó a comportar de esa manera. Al principio, pues sí, como una sugar mommy. El tipo ya andaba en carro, o sea, ya tenía tal vez un buen teléfono. Empezó a darle dinero porque la señora era de dinero. Y ahora sabemos por qué. La señora pues, era de las más cotizadas en el mundo de la brujería. Pero ¿qué pasó? Al final de cuentas, y con el paso de los años, esta chica me dice, hoy esta señora yo la sigo viendo. Y trae a otro joven, incluso más joven que mi ex. Entonces un muchacho muy joven. Y lo peor de todo, este chico que fue su ex, lo sigue viendo también. ¿En dónde lo anda viendo? Este chico está en un semáforo de una avenida pidiendo dinero para comer. Y dice que su situación en cómo termina es extraña. Dice, yo una vez lo vi. No me reconoció. Nada. O sea, su mente está como muy difusa. Lo saludé, me quise acercar. No me reconoció. Y él sigue ahí. ¿Cómo ves? A mí me suena a que utilizaron tolo. Exacto. Pero ¿de cuál? Porque aquí se le conoce al toloache, sí, como la hierba, pero también como el agua de calzón. No, yo creo que la hierba. Ok. O sea, cuando lo usas continuamente, sí, pues hay varias personas que se quedan, pues ya, en otro plano. Que de hecho cuando te lo venden, te lo dicen. Es muy peligroso usarlo. No se usa para... Sí. No para, o sea, es muy perverso utilizarlo para... Exacto. No sé, para amarrar. ¿Tú qué nos puedes decir de eso? A ver, cuéntanos, porque lo que me decían algunos brujos es, cuando tú lo consigues, o sea, hay como unas letritas que te lo venden como una bolsa y atrás te dice que el uso tiene que ser como que muy moderado. Un tema así. Yo creo que el toloache es una manera muy perversa de mantener a una persona. Es una sustancia neurotóxica que anula el lóbulo prefrontal, que es básicamente tu tomador de decisiones. Así es. Si se da en una dosis muy grande o en pequeñas dosis durante mucho tiempo, genera ese daño. Lo que he escuchado es que algunos magos lo utilizan como magia memética. Utilizan las propiedades en rituales, o sea, como el concepto, ajá,
para generar el daño a distancia sin necesidad de utilizarlo tomado sino como magia memética, que es utilizar conceptualmente para qué funcionaría, que sería para atontar, para atraer, para, digamos, todos los atributos que se les ha dado a la planta, pero se utiliza no tomado, sino en el ritual y se acabó. Ok. Wow. Qué fuerte. Digo, yo he escuchado de muchas personas que evidentemente... Quedan muy mal. Sí, quedan como loquitos. Quedan mal de sus facultades. Qué triste. Pero bueno. Eso no se hace. No, yo creo que es súper brutal. Acabas con la vida de una persona. Y por eso te dije el spoiler. Sus sueños, sus anhelos. Y ella me lo dijo. No lo cumplió. Qué triste. Horrible. Yo te traigo una última historia. Adelante, amiga. Pero esta vez no viene del lado de los jóvenes. Viene del lado del sugar. Ok. Él se llama Jaime. Jaime tiene familia y lleva más de 30 años casado. Tenía su vida bajo control, un buen trabajo, sus hijos ya grandes, su esposa, pero como muchos otros que llevan mucho tiempo casados, simplemente había dejado de luchar contra la monotonía y pensaba que todo estaba bajo control. Todo bajo control hasta que conoció a esta chica. Jimena. Jimena tenía todo lo que él lo hacía sentir vivo. Era una chica joven, llena de aspiraciones, con esa frescura que simplemente rompía con todo lo ya conocido. Claro. Aplicó la de Nodal, de ya éramos como roomies, ¿no? Y empezó a andar con ella a escondidas. Se volvió su amante. Al principio eran cosas sencillas, salir a comer, uno que otro detallito. Además, su mujer era bastante pragmática. Nunca preguntaba, nunca hacía... Era muy práctica y, además de todo, le gustaba irse con sus amigas a retiros o a salidas de fin de semana, las cuales aprovechaba Jaime para verse con Jimena. Ok. Él sabe que ha hecho mal, ¿no? Dice que al principio pues era solo salir de la monotonía, sentirse... Él me lo puso así como sentirme hombre otra vez. Pero se enamoró de Jimena. Y Jimena de él. Ok. Dice que la amaba tanto que cuando Jimena empezó a sentirse mal, se preocupó realmente por ella. Jimena empezó con cosas pequeñas, náuseas, mareos, nada normal. Y los estudios que le hicieron, la verdad es que habían salido bastante normales. Salvo deficiencia de vitamina D, que era lo único que tenía, todo salía normal. Pero Jimena no mejoraba. Jimena iba peor. Dice que una noche Jimena le llama por teléfono y se escuchaba realmente mal, muy desesperada. Le dijo que se sentía muy mal, que ya no sabía qué hacer. Él, un poco tratando de calmarla, le dijo: ok, mañana te llevo otra vez al doctor, tú tranquila, nos vemos mañana temprano. Y ese mañana ya no llegó. Jimena falleció esa noche y su mamá sí sabía de la existencia de Jaime. Le platicó cómo estuvo. Jimena convulsionó esa noche durante bastante tiempo. Cuando salió de la convulsión ya no estaba consciente. Llegó la ambulancia y ya no regresó. Desde ese entonces, que ya son 6 meses, empezó a sentir la presencia de Jimena en su casa. Primero, como su perfume, un leve sonido. Después, un poco ya acercándose a él, sentándose en donde él duerme. Esa presión que se siente cuando alguien toma asiento en tu cama, justo así lo siente. Y poco a poco fue sintiendo que alguien se sentaba encima de él, en su pecho, presionándolo con fuerza. Ok. Él siente que es Jimena
y él siente que tal vez la trae por la culpa. O eso creía hasta hace 4 días. Dice que la razón por la cual lo tiene enviando este correo es porque hace 4 días pasó algo que simplemente no sabe qué pensar. Y aquí va. Hace 6 meses murió Jimena. Y hace 4 días, en la cena, su esposa, la que es tan pragmática como siempre, le soltó una pregunta de lo más fuera de lugar. ¿A poco la sigues extrañando? ¿Cómo? Ok. ¿A quién? Como que él tratando de desviar o tratando de que ella no se enterara. A la chamaquita con la que andabas. ¿A poco la sigues extrañando? Se murió de una forma horrible. Pero quiero que sepas algo. A mí ninguna niña me va a quitar lo que por 30 años he forjado. No manches. Dice que estas palabras le suenan a confesión. Claro. No sabe cómo lo logró. Y de repente, la persona con la que había estado durante tanto tiempo se convirtió en una persona extraña. Extraña y siniestra. Por supuesto. Ya no sabe Jaime qué hacer. Escribe esto preocupado porque vive en un triángulo ahí bastante siniestro entre traición, desconocimiento y amenaza. ¿Qué le puede pasar a él? Híjole, es que... ¡Ay, caramba! Ese plot twist de la historia estuvo muy locochón. Yo cuando lo leí, yo no me esperaba. No, yo estaba así, mira. Yo estaba así completamente. Es que digo, al final de cuentas, vamos a irnos un poquito para atrás, ¿no? Si él no lo hubiera regado, pues tal vez siguiera con su vida normal. Pero esa confesión, porque evidentemente es una confesión, sí lo sacó completamente del lugar. Pero como si ella no sabía técnicamente, o bueno, ella no tenía contacto con Jimena. No, y tal vez la naturalidad del haber actuado como si no ocurriera nada por tanto tiempo, eso lo vuelve un poco macabro, ¿no? O sea, el tal vez contraer los sentimientos, encapsularlos y idear un plan en venganza. Digo, a mí me sorprendió muchísimo esa historia. Pero ¿cómo podría haber sido? ¿Le envenenó? No. ¿Brujería? Brujería, definitivamente. Es el arma oculta por excelencia. Claro, porque envenenamiento hubiera salido algo en los estudios. Así es, autopsias y todo esto. Pero cuando la medicina no puede explicarlo. Y además la naturalidad con la que llegó a la conversación se me hizo sumamente... Sí, tranquilo, no, hasta me los imaginé. Macabro, del lado de la esposa. Es que, imagínate, tú estás casado, yo estoy casada. Sientes que conoces a tu pareja y de repente sale con eso. Es como, ¿quién es? Es que hasta me lo imaginé, ¿no? Como tomando un cafecito en la mañana, así, sí, como si nada. Y de pronto, ¡pum!, ¿no? Qué bizarro, amiga. No manches. Qué forma de terminar este episodio. Digo, evidentemente, mucha gente pidió este episodio. Ojo, lo vuelvo a repetir. Yo no lo iba a sacar, pero la gente dijo, sí, saca historias de Sugar. Y es que sí pasan ese tipo de situaciones. ¡Wow! Amiga, ¿cómo te la pasaste? Me la pasé muy bien. Impresionante. No, súper bien. Digo, platicar contigo, siempre lo he dicho, es muy chido. O sea, tienes un talentazo también para contar historias. Gracias. Verdad, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, por favor, repítenos redes sociales, proyectos. Pues mis redes sociales me pueden encontrar en Los Entes Bajo la Cama, en YouTube, Spotify, Apple Music, donde quiera que escuches podcast. Y igual, Los Entes Podcast en Instagram. Perfecto, amiga. Muchísimas gracias. Familia, gracias a todos los que llegan hasta este punto. Por favor, si el video te gustó, no olvides, primeramente, dejar tu like, apoyar este proyecto, porque mucha gente, si ustedes vieran cuántas personas realmente se suscriben, o sea, y les voy a ser muy honesto, la gente que
digamos, toda esta línea es gente que ve el episodio y esto solamente es la gente que se suscribe. Suscríbanse, es gratis. Exactamente. Pero hoy hay 20% de descuento. Más todavía de lo que ya. Familia, gracias a todos. Por favor, suscríbanse. Síganos también en Spotify. Por allá está el botoncito que dice seguir para los que escuchan este podcast después en Spotify, que también allá se sube sin estos cortes. Podemos decirlo un poquito más sin censura. Allá también síguenos. Y si quieres ver esta segunda parte, porque quedan 2 historias pendientes, te espero en nuestra página web www.podcastextranormal.com.mx. Así lo pones en tu navegador, te va a llevar a nuestra página web y ahí vas a encontrar ese contenido exclusivo que hacemos para todos ustedes. Entonces, aquí te dejo un adelanto para que veas lo que te espera por allá. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Adiós. Terminó el ritual. Él la obligó a tener relaciones sexuales sin quitarse las marcas que había hecho. Y ella salió llorando. Pero esta chica nunca quiso venir a mi casa. Siempre quiso que fuera en su casa. La pusieron al centro, ella desnuda solo con la capa que le dieron. Y ellos se empezaron a decir unas palabras, a recitar algo en voz muy alta. Lo que a ella le hace como despertar, no sabe cuánto tiempo pasó, es que siente algo dentro de su cuerpo. Algo que le estaba metiendo por su zona íntima. Al final de este ritual, él abrió un cofre con dientes y huesos de otras personas, diciéndole que esas eran personas que habían permanecido antes que ella.